¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en esta sección de redes. Y en el día de hoy hablaremos sobre los aspectos básicos de redes. Como capítulo número 1 de esta agradable sección, hablaremos sobre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Bien, sabemos nosotros que las redes de datos son todos los equipos interconectados mediante software y hardware con el fin de poder transmitir información a través del intercambio de datos. Estas redes se desarrollaron en consecuencia de aplicaciones comerciales diseñadas para las microcomputadoras de aquellos tiempos cuando todo iba comenzando. Las empresas necesitaban una solución para diversos problemas. Uno de ellos o más bien fueron esos problemas, eh, evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos, así como de información y por consecuente una mayor seguridad. Una comunicación eficaz y obviamente confiable y segura para toda esta empresa o las empresas en general. Y obviamente cómo configurar y administrar una red. Sabemos que el desarrollo de las redes se agrandaron y se expandieron increíblemente, casi con la misma rapidez con la que surgieron estas nuevas tecnologías y los productos para las redes. A principios de la década de 1980 más o menos, las redes se expandieron enormemente, claro está. Aun cuando a sus inicios el desarrollo fue muy, pero muy desorganizado. Ujú. Esto dio origen dio un paso para el desarrollo de estos modelos de TCP/IP y el modelo OSI, los cuales estos modelos son o sirven para describir las comunicaciones de redes ideales. Históricamente hablando, el modelo TCP/IP fue primero que el modelo OSI, ¿sí? Dado que el modelo TCP/IP se dio a conocer entre 1969 y 1970. Así que vamos a comenzar un poco hablando del modelo de TCP/IP, el cual sus siglas de TCP/IP es Transmission Control Protocol Internet Protocol, o en español que sería el protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet. El modelo TCP/IP son un conjunto de reglas estandarizadas que permiten que los equipos puedan comunicarse en una red, como lo son las redes WAN, las redes LAN, las MAN, las redes de Internet, etcétera, ¿no? Por sí mismos los equipos pueden realizar pues, diferentes tareas, pero pues su potencial y lo que nos interesa en general es comunicarse entre sí, entre estos equipos. Pues bien, los equipos resuelven todos estos problemáticas de comunicación y de uso mediante protocolos, el cual sabemos que un protocolo son un conjunto de reglas estandarizadas. Para ello, el modelo TCP/IP pone y hace uso de los protocolos por capas, mediante capas. Como aquí se puede ver, la capa de aplicación, la capa de transporte de Internet y la capa de acceso a Internet. ¿Por qué lo hace mediante capas? Bueno, lo hace para tener una comunicación correcta y obviamente llevar un orden. Asimismo, TCP/IP hizo que los fabricantes hablaran el mismo idioma entre diferentes equipos. Es como si, por ejemplo, el ordenador que fabrica, por decir una marca Huawei y otro que sea marca Cisco,
puedan compartir información entre ellos sin generar errores o algunos otros problemas. Esto con la finalidad de que de poder llevar una comunicación viable, segura y confiable. Como se dijo anteriormente, el desarrollo de estas tecnologías de redes pues fue a pasos agigantados, la cual no dio tiempo en su origen de tener un orden. Por ello, el origen de estos modelos, ¿no? Para escribir las comunicaciones ideales y lograr una comunicación pues, segura y confiable. Bien, así sabemos también que el modelo TCP/IP, así como el modelo OSI, se rige por capas y comenzamos a enumerarlas de abajo hacia arriba, comenzando por capa 1, como la capa de acceso a Internet, la capa 2, la capa de Internet, la capa 3, la capa de transporte y la capa 4, la capa de aplicación, en donde la comunicación de este protocolo, obviamente, por cada capa hace uso de los diferentes protocolos, como habíamos dicho, y aquí en cada recuadro, en cada capa, mostramos algunos protocolos que, que se usan generalmente en estas capas. Por ejemplo, la capa de aplicación, que usa el modelo el protocolo HTTP, FTP, POP3, IMAP, SMTP, por ejemplo, estos son para correos, Telnet, SSH, entre otros, ¿no? La capa de transporte que usa TCP, claro, podemos ver en su nombre, y protocolos UDP. También la capa de internet, pues vemos que usa protocolos ICMP, NAT, y IP, ARP, RIP, IGRP, entre otros, ¿no? Y la capa de acceso a internet, a pesar de que estos son protocolos, pues también sabemos que son tecnologías, ¿no? Como por ejemplo RJ45, RJ11, Ethernet, cables Ethernet, fibras ópticas, entre otras, ¿no? Así que comencemos hablando de la capa de aplicación. La capa de aplicación eh, básicamente es el grupo de aplicaciones, valga la redundancia, o software, en el cual el usuario suele interactuar o suele tener contacto, como en primera instancia, tal como es el correo electrónico, páginas web, redes sociales, etc. Asimismo, como las capas inferiores gestionan los detalles de la comunicación, pues esta capa se olvida de todo eso, ¿verdad? Pasamos con la capa de transporte. En esta capa de transporte es la encargada de proporcionar una conexión y mantenerla, así como dar la fiabilidad de los datos entre dos dispositivos que están comunicándose. Ahora bien, la capa de red o de internet también, mejor dicho, esta capa es la encargada de proporcionar los medios necesarios para la transferencia de información entre dispositivos finales a través de algún tipo de red de datos. Al igual, se encarga del enrutamiento de paquetes dentro de la red y del direccionamiento lógico a través de las IPs. Por último, la capa de acceso a Internet en esta capa de acceso a Internet también es conocida o nombrada como capa de enlace, interfaz de red, capa física. Esta es la encargada de manejar la parte física de la red, de la transmisión y la recepción, ya sea hablando en el cableado, en las conexiones, ya sea si es una comunicación alámbrica o inalámbrica. Esta capa se encarga de definir y detallar toda esa parte. Asimismo, se encarga del direccionamiento físico, hablando en términos de la MAC. Ahora bien, el modelo OSI. Este modelo que describe las comunicaciones o trata de detallar el proceso de las comunicaciones en las redes. El modelo OSI o el modelo de interconexión de sistemas abiertos, por sus siglas en inglés Open System Interconnection, es el modelo de red que describe, como ya habíamos mencionado,
el proceso de comunicación en una red. Este modelo fue propuesto por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, en el año de 1977 y aprobado y dado a conocer en el año de 1984. Este modelo OSI es una normativa formada por 7 capas en donde se definen las diferentes fases por las que debe pasar los datos para poder viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Constituye, por tanto, un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicación, describiendo idealmente las comunicaciones por redes de computadoras. De este modo, aquí podemos ver nosotros las 7 capas del modelo OSI. Vemos que son separadas en más capas que el modelo TCP/IP. Igual, si numerándolas de abajo hacia arriba, comenzando por la capa 1, la física, 2, enlace de datos, 3, red, 4, transporte, así hasta llegar a la número 7, que es la capa de aplicación. De este modo, al separarlas en más capas, es más fácil que el modelo TCP/IP, haciendo su proceso un poco más sencillo que el otro modelo. Pues bien, comencemos hablando sobre la capa de aplicación. La capa de aplicación en este caso, al igual que TCP, en algunas características, pues es la capa que se encarga o la que permite que el usuario pueda interactuar con el equipo. En ella se pueden encontrar las aplicaciones que protocolizan o se presentan, que presentan las tareas para ponerse en contacto con otros niveles de la capa, como por ejemplo ya he mencionado correo electrónico, sitios web, redes sociales, páginas de video, como por ejemplo YouTube, entre otras, ¿no? Y pues bueno, vemos también que ocupan los diferentes protocolos para su comunicación. Bien, ahora la capa de presentación. En la capa de presentación el objetivo es encargarse de la presentación de la información de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones de caracteres, por ejemplo, los datos lleguen de manera reconocible. Esto es el objetivo principal de la capa de presentación. Por ello, a nosotros, al mandar un mensaje o un emoji, por así decirlo, ya sea de un equipo X a otro equipo X en la red social, por ejemplo Facebook, si nosotros mandamos un emoji, por ejemplo, de una carita sonriendo, pero a nuestro receptor o a nuestro amigo que le mandamos ese mensaje, vemos que le llega, pero no le llegó el emoji, no, en ocasiones, no sé si les haya pasado o hayan visto que les llega un cuadrito tachado. En este caso vemos que estaremos viendo un caso en donde la capa de presentación falló porque no logró reconocer ese paquete o ese dato en el cual lo presenta como ese cuadrito con tache y dice no lo reconozco, este carácter no lo reconozco. Al igual se encarga de definir la sintaxis entre las distintas aplicaciones y proporcionar los medios para la selección y modificación de la presentación que ésta vaya a utilizar. Ahora, la capa de sesión. En esta capa se encarga de mantener y controlar el enlace o la conexión entre los dos equipos que se estén comunicando. Por lo tanto, el servicio provisto en esta capa es la capacidad de asegurar que dada una sesión establecida entre los dos equipos, pueda efectuarse sin ningún error, proporcionando también el control de flujo, si es full duplex, half duplex, etc. Ahora, la capa de transporte. Esta capa de transporte pues, proporciona los mecanismos
de intercambio de datos entre sistemas finales o de extremo a extremo. Esta capa se encarga de recibir los datos de niveles superiores y dividirlos o segmentarlos. Asimismo, si vienen de las partes inferiores, reensamblarlos, si fuera necesario, y enviarlos al nivel consecuente para su transmisión o su recepción, asegurando que todos los trozos a los que fue dividido lleguen de manera correcta y eficiente al otro extremo, realizando también el control de flujo de extremo a extremo, estableciendo y manteniendo igual el cierre de la conexión, optimizar el empleo, más bien optimiza esta capa o este nivel de red. También, por lo general, o mejor dicho, esta capa se encarga del control de errores. Ahora, la capa de red. La capa de red se encarga de proporcionar una ruta para mandar los datos mediante los protocolos de enrutamiento necesarios para la transferencia de la información entre los equipos a través de algún tipo de red, ya sea una red LAN, una WAN, una MAN, etc. Esta capa también se encarga del control del tráfico de la red y gestiona las prioridades, enruta los paquetes y también da el direccionamiento de la red lógica, ya sea por IP versión 4 o IP versión 6. Ahora, la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos tiene como objetivo ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Además, ofrece medios para activar o mantener o desactivar el enlace. Asimismo, se encarga del direccionamiento lógico, como ya lo he mencionado, con la MAC. También de las topologías de red, en donde vemos cómo se puede configurar la red, detección de errores, el control de flujo. Y por último, la capa física. La capa física es la que se encarga de proporcionar los mecanismos para la transmisión y la recepción de los bits empleados en el canal de comunicaciones. Es la que se encarga esencialmente de las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y los procesos o procedimientos a seguir para la conexión. Por ejemplo, cómo debe de cablear, cómo debe de ponchar un conector, si va a ser por medio de cable fibra ópticas, si va a ser por medio de cable UTP, si va a ser inalámbricamente, etcétera. Ahora bien, tenemos este pequeño bosquejo donde más bien trataremos de entender cómo es que se realiza o se efectúa la comunicación. Sabemos que en la red se comunica pues mediante capas, ¿no? O más bien para eso es el fin de estos modelos. Cuando hablamos de una comunicación de forma física, estamos hablando que se comunicará de arriba a abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos diciendo que va a ser de nuestro host origen o nuestro usuario. Vamos a mandar la información al host destino. En este caso llegará por la capa física, simulando que entra por capa física, y del host destino pues estaremos llegando al host origen cuando sea la transmisión o en este caso la recepción. Así es como opera. Mandas un mensaje de un punto, pasa por todas las capas, lo mandamos a través del cable de capa física a capa física, y de capa física empezamos para que nos llegue al otro usuario, ¿no? De este modo es como sabemos que se emplea. Ahora bien, en la comunicación lógica en los modelos de red es mediante lo siguiente. Ocupa lo que es el PDU, que es el Protocol Data Unit,
Y a diferencia de la comunicación física, la comunicación lógica se comunica por capas. Y el PDU de cada capa, iniciando de la capa física, es bits, luego siguen el trama, paquetes, segmento y por último son los datos. Este es el PDU que es de cada capa, en este caso la comunicación lógica, empezando por bits hasta llegar a los datos. Al igual vemos que, como ya se había mencionado, se enumera de abajo hacia arriba, comenzando como capa 1 en el modelo OSI, capa física, terminando hasta el número 7, capa de aplicación. Y la capa de acceso a Internet 1 y capa de aplicación 4 en el modelo TCP/IP. ¿De acuerdo? Ahora bien, vemos que de la capa 1 y la capa 2, estas son implementadas únicamente en hardware, ¿ok? Y de la capa 3, hablando del modelo OSI, a capa 7 o de capa 2 a capa 4 en el modelo TCP, vemos que se implementan en software, aunque en ocasiones también podemos ver algunas que se presentan o se implementan en hardware, ¿ok? Vemos que la capa de transporte y la capa de internet no cambian. Pues bueno, porque estas son la parte medular de lo que son estos modelos, ¿ok? Ahora bien, estos modelos pues es importante tenerlos en cuenta porque pues como ya se mencionó, son los modelos que describen la comunicación ideal en una red. Claro está, sin embargo pues sabemos que nada es ideal y todo puede presentar fallas. Bueno, pues hemos llegado al final. Quiero darle las gracias por haber llegado hasta aquí y haber escuchado todo esto. Espero que les sirva, espero haberles ayudado con alguna duda o espero también que hayan aprendido algo nuevo. Así que muchísimas gracias. Recuerden, si les gusta este contenido, denle like, por favor compartan, suscríbanse y pues bueno, muchas gracias y hasta luego.